Hola, buenos días, Dios les bendiga. Ya estamos aquí nuevamente en nuestro programa Aprendamos Juntos. Ahí avísele a su amigo, a su vecino, etiquete a alguien ahí para que podamos escuchar todos juntos esta hermosa enseñanza que Dios nos tiene preparado para el día de hoy. Sean bienvenidos todos aquellos que vayan a conectarse y que empiecen a conectarse. Sean todos bienvenidos a nuestro programa de Aprendamos Juntos. Es un gusto tenerles aquí, hermanos. Gracias al Señor que nos concede estar aquí nuevamente, aquí desde las instalaciones Radio Vida, donde nuestro hermano Gil Castro con mucho gusto nos da el permiso, y Ana Izaguirre nos da permiso de estar aquí transmitiendo desde aquí, desde esta hermosa estación de radio. Y bueno, ahí invite allí, dígales que ya estamos aquí. Voy a quitar tantito la música para poder compartir esta enseñanza. Sean todos bienvenidos, mis hermanos. Aquí desde Port Arthur, Texas, estamos transmitiendo. No estamos por ahorita ya en Monterrey, pero bueno, la palabra de Dios siempre sale a tiempo. Entonces, pues gracias, Señor, que ya podemos estar aquí con ustedes compartiendo esta hermosa enseñanza que Dios nos ha preparado para el día de hoy. Ayúdenme allí a compartir, porque nosotros ahorita aquí con mi celular no puedo. Si yo lo quiero compartir, me voy a tardar un poquito de estar aquí compartiendo en los grupos, porque aquí hay que hacer muchas cosas para poder compartir. Entonces, ayúdenme. Yo nada más voy aquí a poner los que están aquí en la área de Bowman, de Port Arthur, Texas. Entonces, pues es en el Triángulo Dorado, y voy a compartir en Bowman, ¿verdad? Preséntate, Diana, ya que mientras hago aquí. Dios los bendiga, hermanos y hermanas, en este día que Dios nos ha regalado. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo este mensaje. Esperamos que sea de bendición en sus vidas. ¿Te ha ayudado, Diana? Así es, he aprendido mucho. Sí. Me ha llegado también el mensaje directamente. Sí. Y sin escala, ¿verdad? Sí, es una enseñanza, hermanos. Pues gracias, Señor, que nos concede poder estar aquí. Le hemos titulado nosotros, aparte de Aprendamos Juntos, le hemos titulado Educación Cristiana. Entonces, ya no me quiere funcionar, porque como le moví aquí, ya no me quiere funcionar, pero voy a tratar de volverlo a poner. Ahí está. Entonces, hoy nos ocupa un muy buen tema, hermanos. Hoy nos ocupa el fruto de la fe. Nuestra hermana Josefina y nuestra hermana Ruth nos dieron una muy, muy bonita enseñanza. Dios te bendiga, Jones. Ahí ayúdame, por favor, a compartir, porque aquí con mi celular lo tengo que ocupar aquí con la música de fondo, y no puedo estar compartiendo. Pero ayúdame tú allí, Jones, a compartir ahí en los grupos que tenemos unidos. Te decía que nos dieron una muy bonita enseñanza nuestra hermana Ruth y nuestra hermana Josefina tocante al fruto de la bondad. Hermano, es una educación muy bonita la que Dios nos está dando. Rutita, felicidades, Ruth, felicidades, feliz cumpleaños. Vi que te lo pasaste muy bien, y más porque te fue el día de culto. Muchas felicidades, Ruth. Dios te bendiga grandemente, y que siempre su presencia esté en tu vida y pueda enseñarte, pueda dirigirte, pueda hacer que la presencia de Dios se resplandezca en tu rostro. Te mando un fuerte abrazo desde aquí, Ruth, y feliz cumpleaños. Borré las mañanitas, Ruth, de aquí de las descargas, y ahorita estamos con datos. Entonces, bueno, mi celular. Pero feliz cumpleaños, Ruth. Qué bueno que te pasaste tu cumpleaños en Cristo.
Entonces, pues gracias al Señor, ¿verdad? Que ellas se pudieron quedar allá en Monterrey. Fíjense que ahorita que llegamos aquí a la radio, hermanos, estaba aquí el dueño de la radio y me dio un programa que no sé cómo lo voy a hacer, pero me dio un programa, vamos a estar al aire de 10 a 10 y media, aquí, en la radio. Y los miércoles a las 2 de la tarde, en temas para mujeres, va a estar, para mujeres, a las 2 de la tarde los miércoles. Entonces, pues ahorita ya me soltaron esta responsabilidad y vamos a ver cómo le hacemos para estar al aire aquí, todos los días de 10 a 10 y media, al aire, o sea, es por radio. Entonces, pues gracias Señor, hermanos, que de alguna manera nos abre las puertas y podemos estar trabajando en las cosas de Dios. El domingo podemos estar ahí predicando en la iglesia Mi Divino Redentor. Entonces, pues gracias Señor, hermanos, que por trabajo no paramos. La palabra de Dios, nosotros nos podemos mover, pero la palabra de Dios siempre es la misma para todos. Entonces, pues estamos bien contentos de que Dios de alguna manera nos esté apoyando, nos esté dando estas oportunidades de compartir la palabra de Dios. Y bueno, educación cristiana, ¿por qué? Porque estos frutos es el carácter, o debe de ser el carácter de los cristianos. Si yo, hermanos, estoy fallando en alguno de los dones, en alguno de los frutos, perdón, porque los dones son otros. Si yo estoy fallando en alguno de los frutos y yo no hago lo que le corresponde a Dios, o no doy estos frutos, hermano, voy a estar avergonzando a Dios. Cuando se porta mal un hijo, que te dan quejas y te dan quejas, dirás con orgullo es mi hijo o con vergüenza. Me siento avergonzada. Ni quieres decir nada. ¿De quién es este niño? Pues quién sabe de quién es ese niño. Y luego más cuando oyes comentarios, no, se porta bien mal, cuando te bien chocolate, y ya ni quieres decir que es tuyo. Entonces, así Dios, hermanos, así Dios, cuando le dicen, este es tu hijo, pues porque muchos se avergüenzan del evangelio, y dice la misma Biblia, yo también me avergonzaré delante de mi Padre. Entonces, pero vamos a entrar de fe, me dijo Josefina, muy buen tema que le va a tocar. Pues está algo difícil, porque le dije a Josefina, está algo difícil porque todos, si tú les dices que tienen fe, todos te van a decir que sí. ¿Verdad que sí? ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que a veces nada más tenemos fe en ciertas cosas, ¿verdad? Bueno, en sí la vida consta de fe, ¿verdad? En todo lo que hacemos. Por ejemplo, voy a vender algo, estoy esperando en que lo voy a vender o que voy a recibir algo. Pero en cuestión de espíritu ya es el carácter que debe de ser en nuestra vida diaria. Siempre todo lo que tengamos que hacer, o sea, por ejemplo, leemos la palabra porque tenemos fe en lo que nuestro Dios nos está diciendo. Así es. Todos creemos, decimos, preparamos ropa porque creemos que vamos a amanecer mañana. Hacemos lonche porque creemos que vamos a ir al trabajo mañana, ¿verdad? O sea, es algo que está dentro de nosotros, pero hay veces que dicen, una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. Un ejemplo, si yo sé que Cristo ya viene pronto y que su venida está muy pronto, si yo verdaderamente creo, dice la Biblia, por sus frutos lo vas a conocer. ¿Cómo lo voy a conocer? Porque lo voy a ver que se va a empezar a preparar, se va a empezar a apartar, va a empezar a tratarlo, a portarse lo mejor. Eso es creer, porque una cosa es creer, otra cosa es creerle a la Escritura. Y bueno, ahorita aquí vamos a hablar de la fe que debe de estar, fíjese que es dentro de los frutos, y también, Diana, está dentro de los dones el tener fe. O sea, porque, como decimos, yo puedo tener la fe para levantarme mañana, pero fe para creer que la palabra de Dios es verdad y que mire mi hermano, he escuchado hoy últimamente, y no le estoy hablando nada más de aquí de Estados Unidos, o sea, desde Monterrey, que sí creen, pero, ¿cómo les podría decir? Pero no, es que fulano dice y no es así. No, es que mangano dijo y no es así. O sea, te están hablando la palabra de Dios, ¿por qué vas a decir que no le crees si te está hablando la palabra de Dios? ¿Sí me entiendes? Al decir yo no le creo nada a esa persona,
no estás diciéndole a la persona que no le crees, estás diciendo que no crees en la palabra, no crees. Y hay esa confusión tan tremenda en el pueblo de Dios, que dicen creer, pero no, a fulano no le creo, no, y ese menos le voy a creer en lo que me dice, no, y este tampoco, o sea. Haciendo, bueno, sí, como dicen, el oír, o sea, es la fe, ¿verdad? Por el oír viene la fe. Sí. Antes en la sinagoga solamente estaba la palabra, ¿verdad? Y la gente oía y creía. Y ahorita teniendo la misma palabra escrita, no la crees. O sea, es una contradicción. Es que fíjate que en aquel tiempo, ya qué bueno que lo dices, en aquel tiempo decía Jesús, ¿por qué no me creen? Si de mí hablaron los profetas. O sea, si estabas esperando el Mesías, ¿por qué no creen que yo soy? Si tienen las escrituras. O sea, que toda la vida el ser humano ha batallado para creer en las escrituras. Como dices tú, yo puedo creer que mañana me voy a levantar y que me voy a ir a trabajar. Yo puedo creer que mañana yo voy a amanecer y voy a ir al doctor o voy a ir a hacer mis compras. Eso es fe. Pero dijo Jesús, ¿por qué no me creen a mí? Si dice, nosotros somos, le estoy hablando de San Juan capítulo 8, donde le dicen, nosotros somos de Abraham. Y dice, si fueran hijos de Abraham, creerían que yo soy. O sea, ¿por qué no me creen que yo soy y que soy enviado de Dios? Igual hoy podríamos decir los que compartimos la palabra de Dios, ¿por qué no nos creen que Dios nos envió a predicar? Porque a mí Dios me envió a predicar. Yo no busqué el andar predicando, nunca busqué, y yo quiero estar ahí, y yo quiero ese lugar, y denme chance de predicar, y ¿por qué no me dan lugar de predicar? Nunca, hermanos, nunca estuvo en mí eso. Yo estaba dedicada a mi trabajo, feliz en mi trabajo. Y cuando Dios me llamó, yo tardé como 1 año y medio para tomar la decisión, y todos los días era de que salte y te necesito aquí, pero yo no lo quería hacer. Entonces no entiendo, entonces por eso decimos, ¿por qué no me crees si a mí Dios me envió? Yo no vine, ni quiero estar aquí. Le decía yo a Diana, ya tengo 30 años predicando y todavía me dan muchos nervios predicar, demasiados nervios estar hablando la palabra de Dios, porque es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Entonces, hoy en día, hermanos, se está perdiendo demasiado la fe yo le echo la culpa a las redes sociales. ¿Tú a quién le echas la culpa? A la pereza. ¿Pereza espiritual? Sí. O a lo que vemos. Bueno, es que, dijo Jesús, aquí quieren ver. Cuando le hablaban de Juan el Bautista. Porque dicen que se vestía de piel de camello y comía miel. Era mi pariente, comía miel y pan. O sea, era lo que a él le gustaba, miel de abeja y pan. Ahí me dicen, ¿qué necesitas? Pan y mermelada, mantequilla. Sí. Eso es lo que yo necesito y listo. Entonces, dicen, ¿qué querían ver? O sea, vino Juan, no le recibieron, vengo yo y no me reciben. O sea, ¿qué quieren? Bueno, pues quieren los televidentes de hoy, ¿verdad? Los predicadores del día de hoy, ¿verdad que sí? Comenta, Diana. Y sí, mira, por ejemplo, hay fe humana. Esa es la fe humana, ¿verdad? O sea, que quieren ver algo para creer. Si no ven nada, no creen. Entonces, por eso viene la idolatría. Bueno, hay gente que cree hasta en las estrellas, en la luna, pero tienen fe. Sí. Pero es una fe equivocada, es una fe humana. Entonces ya la fe en Dios ya es otra cosa diferente, es sobrenatural. Es algo sobrenatural. Es algo sobrenatural. Dios te bendiga, hermana Noemí. Hoy me desperté pensando en Luz Elena, hermana, todavía no tiene su bebé. Hoy me desperté pensando en Luz. Rutita, pues aquí nos está acompañándonos. Hermana Evelyn, Dios le bendiga, hermana. Buenos días. Ya teníamos ratito que, bueno, yo, hermano, que como ya no nos estamos conectando, teníamos ratito de no estar aquí con ustedes. Dios le bendiga, hermana Evelyn, qué bueno que nos sigue acompañando en esta hermosa mañana. Y bueno, nuestra hermana Jos, que está aquí con nosotros. Elena, Dios te bendiga, Elena, me quedé con las ganas de ir a Tamaulipas. Espero en Dios y cuando regrese yo pueda estar allá unos días allá en Tamaulipas. Lucy, Dios te bendiga, Lucy, gracias por tu gran apoyo, Lucita. Estamos muy contentas contigo porque nos has ayudado bastante. Y bueno, aquí tenemos también a Anita. Anita, ¿qué quiere decir por dos? Que las dos cosas, yo me quiero sentar como Diana y no puedo.
No puedo. ¿Qué quiere decir por dos, Anita? Y bueno, vamos a entrar. Fe, hermano. Dice aquí, la fe significa que los demás pueden confiar en nosotros en todas nuestras relaciones. Fe es que los demás pueden confiar en nosotros. ¿Por qué? Mira, Diana. Siempre hemos dicho, para creer en una... Dice ahí en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Fe, decíamos que la fe la tenemos todos al levantarnos, al prepararnos para otro día. Creemos que tenemos fe y de hecho, pues sí, tú dices yo mañana voy a ir a tal parte, eso es fe. Pero en sí, dice aquí, en el caso particular de la fe, ¿cómo podríamos nosotros saber? Ay, Anita, ay, por favor, sí, gracias, Anita. ¿Cómo podemos saber nosotros o cómo nos lo explica la Biblia lo que es fe? Decíamos que hoy en día se está perdiendo mucho la fe. Hay mucha que estamos viendo a la persona y no estamos escuchando a lo que Dios nos dice. Nosotros prestamos el cuerpo, pero en sí lo que hablamos es lo que está escrito. Entonces usted no puede decir, yo no te creo, o a esa persona no le creo nada, porque en sí lo que le estamos hablando es la Biblia. Entonces si usted dice, yo no le creo nada a esa persona, no está hablando de la persona, porque no le estoy hablando de mi persona. Si yo le hablara de mi persona y dijera, no le creo, pues está bien, pero le estamos hablando de la Biblia. Entonces cuando uno dice, yo ya no le creo nada a esa persona, hablando de un predicador, o de alguien que te está hablando la palabra de Dios, pues estás diciendo no creo nada a lo que está escrito, porque dijo Jesús, yo no hablo lo que yo quiero hablar, yo hablo lo que mi Padre me dice que hable. ¿Y qué era lo que hablaba Jesús? Dice, escuchaste que dijo el profeta, escuchaste que se dijo en el Salmo, escuchaste y estaba hablando, escuchaste la ley de Moisés en los tiempos y les estaba hablando lo que Dios ya había hablado, perdone la redundancia. Entonces, a Jesús no le creyeron, hermanos, y muchas veces a nosotros no nos van a creer porque donde nos quedamos decían, ¿qué estás esperando? O sea, vino Juan, no lo quieres, vengo yo y vengo yo en nombre de mi Padre y no le quieres. Entonces, ¿a quién buscas o a quién quieres que te hable? Dijo una vez el hermano Marino, ya nada más nos falta decirte que va a estar un marciano ahí en la iglesia, dice, de perdido para que digas tú, pues voy a ir a ver de qué color es, dice, perdido, para que puedas venir a escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es fe? Pues casi todos nos basamos en el texto de Hebreos 11:1. El versículo de la fe. El versículo de la fe. Casi ahí no lo define qué es fe, ¿verdad? Así es. ¿Ves? Lo tengo en la versión Reina Valera, ¿está bien? Ok, sí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjese bien, convicción es como convencerte de que eso es. Fíjese que yo ahorita iba a buscar, venía meditando en el tema, y iba a buscar aquí en Google, porque hay un texto en la Biblia donde dice que Dios haga que sea visible lo que es invisible. Así dice. Entonces, ¿qué es fe? Mira, léeme, aquí es el primer parrafito aquí porque te habla de las 9 características. Léelo léelo. Ok. ¿Del Gálatas 5:22? No. Ok, dice, en el caso particular de la Reina Valera 60, dice en Gálatas 5:22, traduce la palabra pistis, que habla del griego, dice como fe, dentro de las 9 características del fruto del Espíritu Santo. Cuando dice dentro de las características, está hablando que debe de estar dentro de nuestro carácter. Características es carácter. Entonces, el ser humano en su carácter debe de tener fe, creer. Si un médico te dice tienes tal enfermedad, la persona cree que la tiene, y muchas de las veces no es. Pero cuando lo cree, lo hace que sea posible. Ahorita hablábamos, ¿verdad?, de personas que tienen los síntomas y creen que tienen el virus y en realidad no lo tienen. Ya se convencieron de que se van a morir prácticamente, ¿verdad? Sí. Sí, entonces es que es en Romanos, ahí está. Romanos 1:20.
yo estaba buscando, es como Romanos 4 por ahí. En Romanos 4, ayúdenme usted ahí a buscar, porque es en Romanos 4, parece, donde dice Dios que sea visible lo que es invisible, porque aquí habla dice lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno. No, es como Romanos 4, en Romanos 4, vete a Romanos 4, donde dice que Dios hace visible lo que es invisible, hablando del mundo invisible en el cual tenemos. Entonces, sí, entonces, por eso venía yo pensando en ese texto. En el otro programa se lo voy a traer porque es como Romanos 4 por ahí donde habla de un mundo invisible y que Dios lo hace visible. ¿Qué es fe, hermanos? Fe, decimos, yo creo en todo lo cotidiano, pero fe en cuestión de la Biblia dice, en la traducción actual se lo voy a leer, dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aún cuando no se ve. Es estar convencido. ¿Por qué decimos que hoy se está batallando mucho en la fe, hermano? Porque yo creo que Dios sana, pero decimos, pero a mí no. ¿Sí me entiendes? Yo creo que Dios sana, pero a mí no. Porque yo estoy bien enfermo y yo le puedo decir a otro que está bien enfermo, no, pues vamos a orar, mira, Cristo te puede sanar, Cristo te puede levantar. Pero cuando yo estoy enfermo, yo no creo que Dios me pueda sanar. Muchas veces, Nere, es porque no nos sentimos dignos. También. Fíjate, en una ocasión una persona me dijo, es que no me lo merezco. Okay. Digo, sí, o sea, puede ser, pero si solo creyeras, Él lo hace. Sí. Es solamente el creer y se hará. Sí. ¿Verdad? Sí. Así es. Entonces, así es creer, hermanos. Les decía yo que a veces hablamos, se encuentra en Romanos, pero ahorita no lo voy a buscar. Es que yo ahí traigo la Biblia en ese celular y ahí nomás pones la palabra y te sale. Y como no la traigo aquí en este otro celular, por eso. Entonces, es increíble que yo le pueda decir a alguien, Dios sana, pero no creer que a mí me sana. Es algo increíble decirle, Dios puede hacer un milagro en tu vida, pero cuando yo estoy en esa situación, yo no creo que Dios pueda hacer ese milagro, como dice Diana, yo me siento indigna. Pero dicen que la fe mueve montañas. Aquí no estamos hablando de qué tan bien se porta o quién tan mal se porta, porque nosotros comprometemos a Dios cuando creemos que Dios va a hacer algo. Entonces es convicción, es convencerme que lo que yo le estoy pidiendo a Dios o que lo que Dios me dice es real, o sea, va a suceder. Yo creo la palabra de Dios, pero no creo que pueda suceder. ¿Por qué decimos? Porque yo puedo decir con mis labios que yo creo, pero con mis acciones yo puedo decir que no creo. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. O sea, por tu actitud, por tu conducta, van a saber si tú verdaderamente o no crees, si tú verdaderamente eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Dice, algunos han llegado a llamar a este versículo como la definición de la fe. Dice aquí, dice, aunque otro grupo no concuerda en ello, ya que dicen que no engloba todas sus características. En primer lugar, dice que la palabra que se traduce como certeza es hypostasis y puede traducirse también como sustancia, tal como la versión en inglés lo traduce. Dicen que la fe es la sustancia. La sustancia, dice, este sentido, la fe es como la materia prima de la cual nuestra confianza se constituye, dice, cual mira hacia el futuro, a las cosas que están delante, y es la garantía que tenemos que recibiremos lo que tanto esperamos, tal como la traduce la versión internacional. Fíjese bien. Fe es la garantía o es la sustancia de lo que se cree. Hermanos, hoy en día se está perdiendo mucho la fe. Yo pido algo a Dios, pero cuando yo pido algo a Dios,
lamentablemente muchas veces ya no nos esperamos a que Dios actúe, sino que dejamos, nos movemos nosotros mismos. Y eso, hermanos, eso a Dios no le agrada. Así de sencillo. A Dios no le agrada que uno esté dudando o, ¿cómo le diré? Es que hoy nos han acostumbrado a que todo se hace automático. A mí me preguntaban ayer, ¿te sabes un número en memoria? Le digo, no me sé ni el de Josefina de memoria. No me sé ni el de mi hermana Dora, de mi hermana, de nadie. Yo no me sé ningún número. ¿Por qué? Porque ya lo remarco. Entonces ya me acostumbraron a que me hacen todo. Ya no forzo mi mente, ya no me entrego a hacerlo yo. Y tal parece que la tecnología, en lugar de, según nos ayudó, pero nos robó lo que es creer o lo que es. ¿Por qué? Porque yo creo en Dios, pero yo no quiero hacer nada para que Dios actúe, o quiero que Dios lo haga todo, aunque se diga que la fe es quien va a mover la mano de Dios, es quien va a hacer, dice aquí. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados sus antiguos. Gracias a la fe fueron aprobados. Fíjate bien, si yo no tengo fe, si yo no creo en Dios, yo puedo ser reprobada por Dios. Dice, porque sin fe es imposible que yo agrade a Dios. Entonces, ¿qué es fe? Confiar en Dios. Si yo oro y Dios me dice que yo espere, yo voy a esperar. Y vamos a ver el salón de la fe, se dice el salón de la fama allí, de Hebreos 11. Cómo aquellos hombres esperaron en Dios. Es que yo quiero pedir hoy y que se me conceda de rato o que se me conceda mañana. Por eso estábamos hablando también de lo que es la paciencia, porque la paciencia es pariente de la impaciencia, ¿verdad? Entonces, qué tremendo es que yo no pueda, ¿cómo le diré? Esperar. Porque vamos a ver a Abraham, todo lo que tuvo que esperar para que se concediera la petición, pero dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia porque esperó, Diana, 25 años. ¿Tú podrías esperar 25 años en algo que pides? ¿Usted podría esperar 25 años en lo que usted pide? ¿17 años en lo que se le dijo? ¿Quién puede de nosotros esperar, hermanos, tanto tiempo? Se nos ha acostumbrado a que metes en el microondas y todo se hace. Ya es raro, que no, a mi mamá todavía, pero ya es raro de que se vea a alguien moliendo el tomate, el pedacito de cebolla, los dos consomates ahí, molerlo y hacer tu sopa. Ahora no, pone agua a hervir y vacía y listo. El consomé. Y listo. Entonces nos han hecho, perdóneme la palabra, inútiles. De hecho, la Biblia dice, dite tú mismo, siervo inútil soy. ¿Por qué, hermanos? Porque yo no quiero hacer nada y no quiero esperar en Dios. Por eso se está perdiendo la fe. Yo pido por un trabajo, o no, ¿cómo le diría? Una petición más, porque el trabajo, pues como quiera. A alguien que se le dice que no puede tener hijos y se le dice, ya oramos, espera en Dios, Dios lo va a hacer, pero empiezo yo a hacerme tratamientos por aquí, tratamientos por allá, para poder concebir. Y luego digo, Dios me dio este hijo. Así no. ¿Verdad que no? Vamos a ver de la matriz de Sara, que ya había perdido la costumbre de las mujeres, o sea, ya no podía tener hijos. Y cómo Dios muestra lo que es tener fe y cómo Dios opera, hermanos, que no estamos en contra de la ciencia. Muchas veces hemos escuchado decir, ¿verdad? Y decimos a veces, la medicina, todo lo que hay allá es como le diré, para los que no tienen fe o los que no tienen a Cristo. Porque si yo pedí, yo voy a esperar el milagro. Es mirar hacia el futuro. Sí. Con la certeza, bueno, que vamos a obtener algo, ¿verdad? Mirarlo como si ya fuera. O sea, visualízalo como si ya fuera y actúa como si ya es y dale gracias a Dios. Yo ayer tenía una petición delante de Dios
y estuve orando y en la noche que estuvimos allá en la iglesia, yo al final le empecé a decir, gracias Señor por lo que vas a hacer, gracias, 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 porque sé que tú vas a hacer algo, sé que tú has escuchado y que tú algo vas a hacer. Y le empecé a dar gracias como si ya es, gracias. Gracias porque sé en el Dios en que he confiado, sé en el Dios en el cual yo pido y fe es esperar a que Dios lo va a hacer, porque no le estás pidiendo. Una vez me dijo un americano, le estaba hablando cuando yo no tenía carro, me dijo, ¿usted quiere un carro? Le dije yo, sí, yo necesito un carro porque mi casa está retirada de la iglesia, yo necesito un carro. Y luego le decía yo, aunque sea un viejito, y decía, oh no, si usted está pidiendo un carro viejito, entonces usted no cree en Dios, porque usted está pensando en un Dios pobre. Usted debe de creer que lo que Dios le va a dar es lo que usted necesita. Y decía yo, es que ¿cómo le voy a echar gasolina? Oh, mujer, y me hacía, usted no tiene fe. Si Dios le va a dar carro, le va a dar para poner gasolina, no le va a dar algo y se lo va a dejar a medias. Si Dios le va a dar un carro es porque le va a dar para la gasolina. Entonces me decía, crea, y me daba aquí el manotazo, ¿verdad? Crea. Entonces, ¿por qué? Porque a veces tenemos a un Dios tan pequeño, Diana, que no creemos que nos pueda dar lo que necesitamos, porque para nosotros es algo imposible. Pero estás hablando de un Dios que creó todo. Y entonces, ¿en qué Dios creo? No hay nada imposible. Y lo decimos tan fácil, pero no lo creemos. Sí, yo sí lo creo. Has aprendido. Bueno, es que Nere, a veces viendo unas cosas que pasan, ¿verdad? Milagros, ¿por qué la gente vuelve atrás también? Porque no tiene la fe. O sea, es en ese momento en que ve cosas. Son emociones. Sí, es una emoción. Es una emoción, porque yo escuché o vi ahí en internet un testimonio de una mujer que empezó a llorar y llorar y llorar porque se acercó y le dijo, tú vas a tener un hijo, hay un bebé en tu vientre. Y empezó a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar la mujer y llora y llora. Y ya cuando se controló le dijeron, ¿por qué lloras? Y dice, porque yo no tengo matriz. ¿Sí me entiendes? Y tuvo su bebé. O es como aquel, ¿verdad? Aquel que hablan de la reflexión, o no sé si sea un testimonio verídico, de aquel hombre que no creían en su Dios y le burlaban y le decían, no es cierto de tu Dios, esos son mentiras, son mitos, ¿dónde crees? Y siempre se burlaban de él. Y una vez le dijeron, mira, si él no sabía manejar los carros, y le dijeron, si manejas ese carro, nosotros vamos a creer en tu Dios. Pídele a tu Dios que te enseñe a manejar ese carro en este momento y súbete y dale al carro. Y pues él todo miedoso dijo, Señor, ayúdame a que yo sepa manejar este carro, pues para mostrarles que tú eres real y que tú eres un Dios de milagros y puedan creer en ti. Y el hombre se sube y con todo miedo y se toma todo el control del volante y prende el carro. Él prende el carro y voltea a ver a sus amigos que todos están sorprendidos y él empiezan a llorar y a caerse de rodillas y antes de manejar se baja y dijo, ¿qué les pasa? ¿Por qué? Porque están llore y llore. Dice, porque el carro no tiene motor. O sea, y Dios hizo más allá. ¿Sí me entiendes? De lo que yo pida. Más allá. Yo pido cosas tan pequeñitas creyendo que Dios no me puede dar algo muy grande, como decías tú, porque a veces me siento indigno, pero Dios está hablando de fe. ¿Sí me entiendes? De la acción. Está hablando de fe. ¿Cuánta gente se le acercó a Jesús y aún no eran salvos, pero recibieron el milagro porque creyeron, Diana? Incluso, o sea, a veces cuando empezamos que somos ignorantes de la palabra o de todo, pero pues si crees, hay gente que ha recibido milagros instantáneamente, ¿verdad? Sí. O sea, porque creyeron simplemente no sabían nada de la Biblia, nunca han leído la palabra, pero creyeron en un Dios que es verdadero. Así es. Entonces, ¿cómo puedo ser yo un ejemplo de fe, hermanos, si yo mismo como hijo de Dios no la tengo? Fe es confiar en Dios. Fe es como se le dijo a Pedro. Está en la barca. Es un pescador, hermanos. Él sabe cómo es el mar, cómo se puede mover. Fe es de confiar.
confiar en lo que la palabra de Dios dice. Fe es bajarte de la barca donde tú te sientes confiado, donde tú te sientes seguro. Claro que si yo estoy en la barca, yo tengo fe que Dios me va a guardar. Obvio, estás en la barca. Bájate y cree que Jesús, si te dice Jesús, ven, camínale hacia tu milagro, camínale hacia tu fe. Ven, o sea, fe es confiar en que si Dios me dice que está hecho, yo voy a caminar, me voy a bajar de la conformidad, no es conformidad, ¿cómo se dice? De la comodidad, donde yo me siento confortado, donde yo me siento seguro, y dar el paso, se dice, ¿verdad? Dar el paso de fe. Aventarte. Sí, bájate de la barca y ven. ¿Sí me entiendes? Difícil. Eso es fe. Ahora, no la tiene, pídala. Está dentro de los talentos, dentro de los dones. Pida a Dios, dijo aquel hombre, Señor, auméntame la fe. Otro le dijo, ayúdame a creer. O sea, si yo estoy falto de fe, yo la voy a pedir, porque es dentro de los dones. Dones es carismata, es regalo, es algo que Dios te regala, algo que Dios te da. Entonces yo tengo que creer y pedirle a Dios, enséñame a confiar en ti. Enseña que si tú dices que eres sanador, que yo crea que tú eres sanador. Si tú dices que tú eres mi proveedor, que yo crea que tú me vas a proveer. Si yo creo que tú eres mi sustentador, que yo crea que tú me vas a sustentar en los tiempos difíciles. Y es ahí donde se diferencia el fruto, ¿verdad, Nere? Cuando todo lo que te pase, tú tienes fe en que es por algo que Dios está haciendo. Sí. O sea, sí. Es la diferencia. No enojarme contra nadie, porque a veces nos enojamos con las personas o nos desesperamos con las personas porque decimos, no se mueve. A mí se han acercado personas a pedirme oración por algo y me ven tan tranquila y dicen, pero no hizo nada, o sea, ni siquiera se movió. Pues yo no, pero yo voy a orar al Padre y que el Padre te dé todo lo que necesites para lo que para tu petición. Entonces, a veces confundimos, Diana, porque donde la palabra de Dios dice, y Dios te da todo lo que te necesites, uno como ser humano luego piensa, me va a dar el dinero que necesito, me va a dar el carro que necesito, me va a dar la casa que necesito. Eso yo lo puedo comprar, hermanos, yo lo puedo obtener. Dios me va a dar lo que yo no puedo comprar. Le va a dar paciencia para esperar en Dios. Le va a dar tolerancia para tolerar a las personas o sobrellevarlas. Le va a dar amor, ando fallando aquí por todos lados en internet. Le va a dar amor, o sea, nos va a dar lo que yo no puedo comprar o lo que yo estoy falta como ser humano. Porque el ser humano sin Cristo es egoísta, es desesperante, es impaciente, bueno, nos suceden tantas cosas, ¿verdad? Incrédulo. Ayúdenos allí a compartir, hermanos, se nos olvida decirles allí, ayúdenos a compartir porque nosotros ahorita no podemos, yo no puedo, tengo ocupado mi celular y no puedo compartir. Ayúdenos allí a compartir a los grupos en los que estamos unidos. Dice aquí, aparte de esta, la fe es la palabra convicción, proviene del griego elegio, la cual nos habla de una convicción basada en pruebas. Curiosamente, la versión King James en inglés traduce esta palabra como evidencia. Por tanto, la fe es la convicción de algo que no se visualiza materialmente, pero se cree como algo que ya existe. Basado en todo esto, podemos ver que es una función de esta virtud. Dice aquí, convicción es visualizar, es creer, hermanos, basada en pruebas. Yo pienso, Diana, que si tú pides pruebas de algo, yo digo que eso no es fe. No. ¿Verdad que no? Porque fe es algo que tú no ves y ¿para qué quieres pruebas? Si se supone que debes de creer. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Convicción, o sea, convencido, ver el futuro, aunque yo no lo vea. Mira, fíjate que yo me vine, yo antes de venirme, yo le dije a Ruth que le iba a prestar un librito que habla de un hombre de fe. Un hombre que estaba así todo chueco de sus huesos, de esos que se llama artritis. Estaba todo chueco de sus huesos, era un pianista.
Entonces él se baja del avión y así todo, digo, sus dedos todos así, ¿verdad? No sé cómo está la artritis, pero está así. Entonces él se para allí y dice, yo creo que estoy sano y que yo voy a volver a tocar mi piano. Pero en ese momento él estaba todo torcido, o sea, todos sus huesos torcidos, pero dijo, pero yo creo que estoy sano. Y se los confieso delante de todos que a mí Dios me ha sanado. Y todos decían, pero, o sea, está todo, aún sus huesos están todos torcidos. Entonces, yo no puedo decir, o sea, hasta que yo lo vea sano, voy a decir, ay, yo también creí, hermano, que Dios lo iba a sanar. No, tú vas a creer así viéndolo, así con su enfermedad, tú vas a creer que Dios lo ha sanado, porque Él lo está testificando, que Dios lo sanó. Entonces, oye, pasó el tiempo, él se fue así enfermo, pero él lo declaró, y se fue así enfermo. Al paso del tiempo, sus huesos se fueron enderezando, y él volvió a tocar el piano. ¿Por qué? Dice, porque comprometió a Dios. O sea, dijo, Dios me sanó y yo lo creo, y lo hizo público. Es algo increíble. Y muchos no queremos comprometer así a Dios. Yo quiero dar el testimonio hasta que ya haya sucedido. ¿Sí me entiendes? Y no lo digo en su momento. Yo siento la sanidad, pero digo, no, y luego si no sano, y luego si no es. Y ese miedo, Diana, no permite que Dios haga lo que tenga que hacer. ¿Puedo compartir un testimonio? Sí, dale. Fíjate, bueno, casi al principio que llegué aquí a Estados Unidos, Sí. ya ves que estábamos solos, ¿verdad? Sí. Estaba trabajando en él y ya ves que hace mucho calor aquí. Me sudaba la espalda, la camioneta no traía clima, la que teníamos al principio. Sí. Y llegué sudando, y cuando pasé por el clima de la ventana de mi trabajo, me dio el aire directo. Eran como las 2 de la tarde. Sí. A partir de ese rato, me empezó un dolor, como que traía algo clavado aquí atrás, como en el costado, ¿verdad? Sí. Entonces ya se fue agravando todo el día, y al llegar la noche, ya era muy insoportable mi dolor. Entonces, pues yo tenía miedo de ir al hospital porque, pues, imagínate. Sí. Sí, decía, no, ese dinero que cobran ahí, o sea, no sabes cuando llega realmente, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿sabes qué hice? A veces, siempre que cuento, o sea, me siento, se me pone chinita la piel, porque ahí yo pude ver, o sea, cómo en ese rato que dije, no, tú, Jesús, si es verdad que me estás escuchando, así lo dije. Si es verdad que tú sanas, sáname. Y me hinqué ahí de rodillas, me tiré casi de panza, como dice Andrés, me sanó. Yo ya estaba a punto de decirle a Andrés, llévame al hospital, porque ya respiraba y sentía un puñal. Entonces ya después, eso hay mucha gente que le pasa y te puede dar una neumonía o pulmonía fulminante. O sea, te puedes morir. Sí. Así murió una prima mía. Sí. Entonces yo dije, mira cómo me sanó, Nere. Pero fue en ese instante, Nere. Cuando yo me levanté, yo no tenía nada. Y siempre que lo cuento, o sea, la gente dice, es que ¿cómo puede ser? Yo, sí, es que me pasó a mí. O sea, no lo estoy inventando. Sí. Pues está como tu esposo, de 2 años, ¿verdad? Que él tenía asma, no recuerdo cómo bronquial. Asma bronquial, nació así con ese problema, y él tenía 2 años, ¿verdad? Cuando se nos puso muy grave allá en Montemorelos, donde la Carlota está a 1 hora de ahí. Entonces igual él murió, porque se le pusieron sus labios moraditos así todo, y él murió. Y todos a orar en ese momento. Yo recuerdo que yo era joven, me decía, Señor, perdóname todo lo que yo hice malo, perdóname, pero sánalo. O sea, ahí todos nos arrepentimos y todos a orar por el pequeñito, porque estábamos lejos. Y mira, mi hermana testifica, dice, yo no me llevé el medicamento porque dije, entonces, ¿en quién estoy confiando? ¿En quién estoy confiando? Entonces, el niño estaba llorando porque quería salir al baño y ella lo sacó en la madrugada. Entonces le dio el dolor y lo metió ya muy malo. Del calor al frío. Al frío. Lo que hace mucho sí. Entonces a orar, y el niño volvió en sí y estaba de 2 años y decía, me morí, gracias Quito, me morí, así chiquito. Entonces, desde ese entonces jamás se enfermó de esa asma bronquial. Fue sano. Entonces, yo pienso que no necesitamos que Dios nos quite todo para poder confiar.
¿verdad? Porque fíjate que estaba viendo aquí la palabra convicción, porque fíjate, si te fijas nos está desgajando cada palabra. Es sustancia, la certeza es la sustancia, la fe es la garantía de lo que vamos a recibir en un futuro. Y luego nos habla de convicción, y convicción dice proviene del griego elogios, lo cual nos habla de la convicción basada en pruebas. Entonces yo puedo decir, ¿cuáles pruebas? Oyes, todos los milagros que Jesús hizo son pruebas de que es real, ¿verdad? Oye, ves a un hombre seco de su mano toda la vida y nomás Jesús lo agarra y le restaura su mano. Vemos a una mujer de 18 años con una joroba aquí y Jesús va y la endereza y le dice que quite todo y la endereza. ¿Qué más pruebas podemos tener, verdad? Si la misma Biblia es una prueba de que Dios es real. Oye, si creó todo lo que nosotros vemos. Yo no creo que fue esa bomba Big La Big Bang. La Big Bang, sí. Yo no creo. Una vez, lo he dicho muchas veces, yo escuché al hermano Darío Salas, que ya está con el Señor, pero él dijo, no puede ser eso, que la acumulación de gases y que la misma acumulación de gases hizo que hubo una explosión, porque dice, ¿cómo es posible que haya quedado tan bien la Tierra, que no quedó muy cerca del Sol para quemarnos, ni muy lejos del Sol para congelarnos? O sea, quedó donde debe de estar. Y que se sostenga, yo no le puedo hacer que es la acumulación, o que un renacuajo se hizo chango y luego del chango vino el hombre, tampoco. O sea, ¿cómo puedes creer algo que no está basado en nada y que ya se comprobó que no es verdad y que la gente lo siga creyendo? ¿Sí me entiendes? ¿Tienen fe en nada? En nada, o sea, en nada. Incluso tienen fe en nada. En nada, en nada. Entonces, fíjate que dice, basada en pruebas. Entonces, desde el Génesis hasta Apocalipsis habla de fe, de lo que Dios se hace, de lo que Dios es imposible que el hombre sea. Decíamos, Félix, bájese de la barca y crea en la palabra de Dios y vaya y tómela. Tome la palabra que Dios le ha dado y haga la suya. Haga la suya. Decía Diana algo muy cierto. A veces yo me siento indigno y pienso que no debo de pedir ningún milagro porque yo soy falta, yo soy pecadora. Hermanos, Dios sabe quiénes somos. Él no olvida que somos polvo. Él no olvida que nosotros hay a veces caídas, pero no, como dice el apóstol Pablo, caídos mas no derribados. O sea, yo me vuelvo a levantar. Pero hoy en día, hoy en pandemia, hoy, la fe de muchos ha menguado. ¿Por qué? Porque nos han facilitado la vida. Antes orábamos por un dolor de cabeza. Hoy no, hoy me tomo las aspirinas y listo. Entonces, dice, la convicción de algo que no se ve visualiza materialmente, pero se cree como algo que ya existe. Basado en todo esto podemos ver esta función, o sea, basado en lo que ya existe. Yo experimenté un milagro, lo he dicho muchas veces, de un parálisis facial en mi cara. A mí me dio 3 veces. 3 veces un parálisis facial. A mí me daba cada 3 años. Y como decíamos antes del programa, a veces ese miedo es el que hace, Diana, que sean las cosas. Porque a mí me dio a los 6 años y luego a los 9 años me volvió a dar. Entonces, oye, llegaron los 12 y yo estaba con que me va a dar otra vez, me va a dar otra vez, me va a dar otra vez. No sé si me dio, sí me dio a los 12. Sí, porque yo ya estaba en secundaria. De hecho, mis fotos primeras de secundaria yo estoy con el parálisis. Entonces, y decía mi mamá, es que ella va a cumplir los 15 y ella tiene eso. Y luego me dio a los 16. Entonces, a los 16... Y ya cuando yo tenía los 16 años le dijeron a mi mamá, la niña va a quedar así porque sus músculos ya están maduros. Ya están maduros y ya va a ser muy difícil. ¿Qué pasaba, Diana? Que allá cuando yo iba a casa de mi abuelita estaba mi bisabuela y mi bisabuela tenía un parálisis facial y murió con parálisis facial, o sea, así quedó su rostro. Entonces, y dice la familia, pues yo no sé, yo conocí a mi bisabuela murió de 105 años. Entonces yo conocí a mi bisabuela y yo la vi así. Entonces dicen que yo me parezco a mi bisabuela en la cara alargada. Entonces yo decía, yo así me voy a quedar, y yo así, porque cada vez que iba con mi abuelita yo miraba ese cuadro donde estaba ahí mi bisabuela. Entonces decía, yo así voy a quedar. O sea, a veces la mente nos ¿cómo te diré? No nos hace creer.
no nos hace creer en Dios. Y bueno, yo vine a Cristo a los 11 años, hermanos. Entonces, antes de Cristo a mí ya me había dado eso y se burlaban mucho de mí en la escuela. Se burlaban de mí, los niños. Entonces, eso te va generando un trauma. Tanto el trauma que no te deja creer, Diana, en los milagros. Porque yo pienso que era el enemigo, ¿verdad?, que me hacía ver el cuadro ahí con mi abuela, porque tú entrabas y estaba ahí el cuadro de mi bisabuela. ¿Te ganaba más el miedo? Sí, el miedo. Yo pienso que cuando a mí me dio a los 16 fue el miedo. O sea, yo provoqué eso. Yo lo provoqué porque mi papá también dice que una vez aquí en Estados Unidos dice, híjole, esta es la fecha cuando a mí me da el dolor del riñón, y le dio. Ya se moría aquí. Igual que tú dices que se tiró en el piso y dijo, Señor, yo no quiero morir aquí. Permíteme ir a Monterrey y que yo esté allá, pero aquí yo no quiero morir. Y dice que se puso malo y Dios lo sanó. Dios lo sanó. Pero es de esperar a que Dios suceda. Yo recuerdo que cuando yo tenía esos 16 años, la copastora, que ahora es la pastora, dijo, pase todo aquel que quiera oración. Y yo recuerdo que yo pasé, lloré y lloré porque ya tenía novio y a mí me daba mucha vergüenza. De hecho, yo no quería que nadie me viera, no me quería ni reír. Es un trauma horrible, hermanos, es algo horrible, porque pues todos los días usted se ve en el espejo. Y yo me hinqué y le dije, yo no quiero estar así. Y yo recuerdo que se acercó la copastora y dijo, Nere, Dios te va a sanar, pero tú necesitas obedecerle. Necesitas obedecer a Dios y Él te va a sanar. Y yo creí, yo me agarré a llorar y llorar y yo creí, yo me levanté de allí y dije, pues ayúdame a que yo ya no te desobedezca y yo voy a creer. Y Diana, mi Dios me sanó. No me quedaron secuelas de nada. Yo no sabía. No, de nada. Y por eso ahora me dicen, hay tanta foto que se toma sonriendo. Es que esta sonrisa a mí Dios me la dio. A mí Dios me dio esta sonrisa. Es un milagro de Dios. Porque había hermanas allí en la iglesia que ellas tienen su parálisis, o sea, tienen marcado su parálisis. Entonces, yo estoy contenta, yo estoy feliz de lo que Dios hizo en mi vida. De hecho, cuando yo después que trabajé, que me invitaban a pecar, decía yo, no, porque yo me agarraba la cara, decía, no, a mí me puede volver eso, Y pienso que eso fue un freno que Dios puso en mí para que yo ya no anduviera de más. O sea, ese temor de que tú te vas y te sucede eso. Y le doy gracias a Dios que me haya puesto ese freno, porque no fue ni trauma, fue un freno que Dios me puso, y de la manera que yo creo en los milagros, porque los he visto en mi casa, los vi en la transformación de la vida de mi papá, que a veces dicen, yo no creo que alguien pueda cambiar. Yo sí creo porque lo vi en mi padre, vi cómo de un día para otro él ya era otro. Entonces yo creo y yo oro a Dios que no pierda yo esa fe en la que me enseñaron, a esperar en Dios, a creer en su palabra, a bajarme, voy a agarrar este ejemplo, a bajarme del barco y a caminar en fe, de no quitar la mirada de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, creer, fe es la certeza de que así va a ser y que yo voy a dar ese paso de fe y que Dios lo va a lograr. Pero mientras yo no comprometa a Dios, mientras yo no lo quiera testificar hasta que vea el milagro en mí, entonces yo lo testifico, eso ya no es. Y es aunque usted vea el peor de los escenarios, sí, es creer que ya Dios lo hizo. Así es. Así decía mi suegra la semana pasada, ¿verdad? Dios ya lo hizo, gracias, sí, Señor, porque ya me diste mi milagro. Entonces es ver, aunque se vea oscuro, Nere, creer. Sí. Que vas a poder pasar, o sea, no tener miedo también. Sí, y ojalá y volvamos, hermanos, ojalá y volvamos a esa fe que grandes hombres de Dios creyeron y que quedaron plasmados en el libro de la vida. Entonces, si yo no creo en Dios, si yo no creo en lo que Dios va a hacer, entonces Dios no puede hacer nada. Yo tengo que comprometer a Dios. Lo tengo que comprometer. Mi hermana Dora también de chiquilla se quebró el brazo, se lo zafaron. Estábamos jugando que a las cebollitas, estirarte y que otro te agarre. Entonces, obvio que la soltaron porque pues era mucho el jalón. Y digo, no, me soltaron. Se volvió a sentar y la estiraron y le desbloquearon el brazo. Entonces,
En aquel entonces pues mi mamá no tenía el dinero, como dices tú, era muy caro, pero como quiera fue, pidió un préstamo y fue y le pusieron una parte del yeso y dijeron venga mañana para ponerle todo lo que es el yeso. Entonces mi mamá estando en la oración le dijo a esta copastora, llegó a la casa y ya iba a ir para que le pusiera la otra parte del yeso y a llevar el resto del dinero. Y entonces dijo, vente Dora, y se fue a la casa de la copastora y le dijo, pastora, yo quiero que ore por mi niña. Y oraron por ella, oraron por Dora, y luego le dijo mi mamá, yo creo que Dios la sanó, yo le voy a quitar el yeso, se lo quito, dijo la copastora, que ahora es la pastora, haga lo que usted crea, hermano. No, yo se lo voy a quitar, y se lo quitó, y le dio un lápiz, dijo, escribe Dora. Y mira, que toda la noche mi hermana había estado llore, porque el dolor del brazo quebrado, o sea, se testereaba así en la cama y estaba chica ella, pero lloraba mucho del dolor y el bracito así morado donde estaba la fractura. Y se lo quitó mi mamá y le dijo, ten una pluma y escribe, Dor. Y empezó a escribir, dijo, ya no la voy a llevar, hermana, mi hija ya está sana. Y le hacía a mi hermanita así, y fue con mi papá, cuando mi papá creyó, que de hecho también con Andrés Elías, cuando Dios lo sanó, fue cuando su papá creyó y vino a Cristo. Mi papá empezó a testificar, no, que mi niña, que se le quebró el brazo, y mi mujer que la llevó aquí, oraron por ella, y ella sanó, o sea, empezaron a testificar. Por eso te digo que a veces decimos, es que no me he portado bien, por eso Dios no hace el milagro. No, es fe. Usted va a mover la mano de Dios. Usted va a comprometer a Dios de que Dios va a hacer lo que usted le está pidiendo. Aunque, como dice Diana, aunque todo lo vea contrario, aunque todo lo vea imposible, creer que Dios lo va a hacer y que Dios lo va a lograr. Es dar ese paso de fe que se está perdiendo el día de hoy pues casi la mayoría del Hijo de Dios. Mucha incredulidad. Sí. Como el ciego que gritaba, Jesús, Jesús, Hijo de David. Sí. Ya creía, Nere. Ya creía. Que simplemente Jesús dijera la palabra, dice, tan solo di la palabra. O sea, esa fe sí. es de la que estamos hablando. O sea, sí. creerlo, que ahí está, voy a tomarlo. Oye, como aquel que le dijo, Señor, quiero ser sano. Y dice, ¿crees que yo te puedo sanar? Sí, se ha hecho. ¿Así? Simplemente. ¿Crees? Sí, se ha hecho. A veces creemos que en el nombre de Jesús y que en el nombre, no, porque es su fe, no es la larga oración, no es todo el espectáculo que yo haga. ¿Tú crees? Sí, pues se ha hecho, pero nosotros estamos acostumbrados a que nos estremezcan y a que caerme para atrás y a entrar en éxtasis para poder lograrlo y creerlo. No, créalo así y se ha hecho. Dios le bendiga, hermana Débora Alarcón, Dios le bendiga, gracias por sus bendiciones. Las tomamos, gracias por estar aquí con nosotros, qué bueno que está aquí con nosotros, gracias por todos los que se están conectando y que pueden estar con nosotros. Hermano, aunque dice fe es creer el futuro, si usted cree que Dios no puede hacer algo, visualícelo y créalo y tómelo. Yo el próximo programa yo le voy a traer esa cita donde dice que Dios hace visible lo invisible, así dice, y es en Romanos capítulo 4, pero ahorita no me quiero dar la tarea a buscarlo, pero así lo dice, que Dios hace visible lo invisible. ¿Qué quiere decir? Lo que yo creo, eso va a ser. Entonces, vamos a entrar allí al libro de Hebreos, donde quedaron todos plasmados estos grandes hombres de la fe. Si yo no creo, nosotros oramos para que Dios de alguna manera nos ayude a creer. Si no tiene fe, dígale a Dios que le ayude a creer. Dice, el creyente vive mirando hacia el futuro con plena certeza y colocando su esperanza en las cosas que no se ven. Al considerar los aspectos de la fe, el autor a los Hebreos va más allá al detallarlo un poco mejor en su capítulo 11. La fe es la que realmente nos aprueba delante de Dios. Fíjese bien, la fe es realmente lo que nos aprueba delante de Dios. Si yo no creo que Dios pueda hacer un milagro, ¿cómo puedo creer en Dios? ¿Sí me entiendes? Creer que estás pero que no estás. Es estarlo negando. O estarme engañando a mí misma. Sí, es negar a Dios.
Porque dice, la fe es prueba, o sea, ¿cómo? Si yo creo en Dios, yo voy a actuar. Yo no me puedo quedar a medias, yo no me puedo quedar detrás, o sea, a esperar. Yo lo voy a hacer. A mí a veces me dicen, como te digo, se acerca y dice, es que no hace nada, es que yo no voy a hacer nada. Dios lo va a hacer, porque yo, hermanos, al menos yo, mi persona, yo quiero que Dios sea glorificado y no decir que yo lo hice. O sea, que Dios sea glorificado. Mira, hay tan bonitos testimonios que hay en la Biblia, como aquel hombre que se le acercó a Jesús y dice, yo quiero que sanes a mi siervo, que vayas a mi casa, y dice, vamos, dice, no, tú tan solo di la palabra y será hecho. O sea, no soy digno, lo que tú decías, no soy digno de que entres a mi casa. Entonces dice, tú tan solo di la palabra y será hecho. Fíjate, que eso es fe, hermanos. Hermana, yo quiero que ore por mí. No es que la hermana va a hacer el milagro, es que va a pedir a aquel que lo puede hacer. Y dice, tú solo di la palabra, uno puede decir, Señor, te enviamos, se me hace que ya van a entrar a un programa aquí. Te enviamos, Señor, a que seas tú quien haga las cosas, seas tú quien opere en este milagro, y el milagro será hecho. Solamente es cuestión de creerlo, que Dios así va a hacer. Entonces, eso es fe. Dice ahí en el versículo 2, dice, la fe es lo que realmente nos ayuda. Dice el versículo 2, la prueba, testimonio, se traduce del griego martureo, de la cual proviene la palabra mártir, y este contexto significa alguien que ha alcanzado un buen desempeño o reporte. Por lo tanto, solamente la fe nos dará la aprobación delante de Dios. La fe nos ayuda a comprender nuestro origen, al entender que todo este mundo fue creado por la palabra de Dios. Que fe es creer que todo esto que nosotros vemos fue creado por Dios. Y tú ahí sí lo alcanzas, no lo vas a alcanzar. Léeme lo que es Hebreos 11:3 de... Sí. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que no se ve. De lo que es. Lo visible, dice, no provino de lo que se ve. O sea, fue creado de lo que no se veía. De lo que no se veía. Tan solo Dios dio la palabra y fue hecho. Entonces, tan solo es dar la palabra y va a ser hecho. Dice, fe es creer que todo lo que usted ve, Dios lo hizo. Eso es fe. Que todo lo que Dios creó, Él lo hizo. Ojalá y al terminar este tema, hermanos, nosotros podamos entenderlo y creer lo que es fe. Yo le comentaba a Josefina, le dije, no sé cómo voy a explicar esto, porque todos dicen creer, pero sus acciones es de no creer. ¿Sí me entiendes? Yo creo en Dios, pero no le creo a Dios. Yo creo que Dios cambia vidas, pero no creo que lo pueda hacer en mi hijo, en mi esposo, en mi esposa. Yo creo que Dios transforma vidas, pero no creo que pueda transformar la mía. ¿Sí me entiendes? Entonces está en un gran conflicto la mente humana. Pero allá en 1 Corintios dice que debemos de tener la mente de Cristo. Creer que Dios lo puede hacer. Creer que Dios puede obrar esos milagros en nuestras vidas. ¿Sabes quiénes son así, de los que creen así? Los niños. Oh, sí. Ayer Andresito se levantó en la mañana él ha sufrido desde pequeño de reumas. Sí. Y yo no me gusta darle medicamento. Sí, la verdad casi nunca le doy nada. Y lo que yo siempre hacía era aceite y orar por él. Y a él se le quedó eso, porque él se sanaba. Y yo le decía, ¿qué te sanó? Cristo. Y ayer se levanta y me dice, mamá, ora por mí. Y le dije, ok, no tengo aceite, pero tengo la crema, y le puse, y ya se levantó así. Sí. O sea, él lo cree. Él lo cree. Por eso Dios lo sana, porque él está creyendo. Sí. O sea, es un pequeño, pero... Es un pequeño. Y así deberíamos de tener nosotros la fe, ¿verdad? Como esos pequeñitos. Creer. Y dice, ¿verdad?, que el que no es como un niño no puede entrar al reino de los cielos. Porque el niño, tú le dices, ya ves que Andrés le dijo, le voy a comprar una troca, y ellos lo creyeron y lo esperaron, porque su papá les dijo que se las iba a comprar.
Entonces, así creer nosotros en Dios y tener esa fe, esa certeza de que Dios lo va a hacer. Hermanos, nos vamos a despedir porque aquí van a entrar a otro programa al aire. Entonces, ojalá y podamos estar entendiendo lo que es el fruto de la fe y tenerlo. Y si no lo tiene, pídalo a Dios. Pídale a Dios que le dé esa fe que usted necesita creer, porque sin fe es imposible que yo esté agradando a Dios o que sea aprobado por Dios. Entonces, yo no puedo decir que creo en Dios, pero no creo en lo que Él pueda hacer. Es como decir, yo creo en Diana, pero no creo en todo lo que ella hace. Entonces, pues no crees. Entonces, ojalá y que si usted no tiene esa fe, usted la pida a Dios y Dios nos la va a dar. Dice, porque el que cree, todo le es posible al que cree. Entonces, ojalá y si usted esté batallando con la fe, pidámoslo y que Dios se lo conceda y lo deposite en nosotros. Es uno de los dones y también debe de ser uno del carácter del cristiano. Nosotros andamos por fe, no por vista, dice la palabra de Dios. Entonces, qué bueno, gracias por todos los que nos acompañaron, hermanos. Gracias a la hermana Noemí, que bueno, se volvieron a reconectar con nosotros. Brenda, Dios te bendiga, Brenda, sabemos que estás trabajando. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Y todos los que están aquí conectados, nuestra hermana Débora, que nos dio las bendiciones, Lucy, nuestra hermana Ludivina, que está aquí también con nosotros. Entonces, gracias, ayúdenos ahí a compartir, porque nosotros ahorita estamos aquí batallando, pero ayúdenos ahí a compartir esta enseñanza y ojalá y le ayude. Y si usted tiene un testimonio, ahí escríbalo, y luego en el próximo programa nosotros estaremos hablando de su testimonio, porque creo que todos tenemos testimonio, todos tenemos algo en nuestras vidas que Dios hizo. Nuestra hermana Noemí, Javi de chiquito, él no recuerdo qué era lo que tenía su hijo, hermana Javi, pero se ponía morado, y también se oró por él, y Josefina, y todos tienen un testimonio de fe de lo que Dios hizo. Entonces, vamos a orar, hermanos, vamos a orar para despedirnos de este programa y ojalá y sea de bendición para su vida cada tema que nosotros estamos compartiéndole. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por lo que nos has permitido hablar. Gracias porque tu palabra es fiel y es verdadera. Te pedimos que tú ayudes a cada oyente, a cada hermano que se ha conectado en esta mañana, a que tengamos esa fe que te compromete, esa fe, Señor, que te hace actuar para aquellos que creemos, Señor mío. Y si no tenemos esa fe, que la pidamos, que pidamos esa fe que esté en nuestras vidas, porque hay un texto en el cual vamos a llegar que dice, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe? Quiere decir, mi Dios, que tal vez muchos perderán la confianza en ti, muchos perderán la confianza en tu palabra, pero te pedimos que nosotros seamos de los que siempre confiemos en ti, de los que siempre creamos en ti, mi Dios. Bendecimos a cada oyente, te damos gracias por esta oportunidad y te pedimos que tú les ayudes en este día, en todo lo que ellos hagan, en todo lo que ellos hayan planeado hacer en este día, que seas tú, mi Dios, quien le ayude a hacer todo, que les des la gracia y la sabiduría para poderlo hacer. Te damos gracias y los bendecimos en tu nombre. Amén, amén. Dios les bendiga, que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho y bueno, el lunes conéctese allí con nuestra hermana Ruth y Ana en Un Tiempo con Dios. Y el próximo miércoles pues estaremos aquí siguiendo con este hermoso fruto que es de la fe. Cuídense mucho, que tengan un excelente día. Dios les bendiga, ayúdenos a compartir. Dios le bendiga. Dios te bendiga. ¿Quién se puso allí? Brenda, Dios te bendiga. Cuídate mucho. Bye.